Bienvenidos, mi nombre es Gerardo Soberanis, director para Grace Walk en México, y hoy vamos a iniciar el módulo 6 con el título central La ofensa de la cruz. A través de este mensaje vamos a hablar acerca del mensaje de la cruz. Tristemente muchos no entienden el mensaje de la cruz e irónicamente muchos de los creyentes no han abrazado y conocido el verdadero mensaje y lo que significa realmente la cruz. En la manera que examines más la cruz, comenzarás a ver su belleza y las implicaciones que ésta tiene para poder crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. En la cruz de Cristo es el escaparate hacia donde la vida trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de las Escrituras nos damos cuenta cómo el Hijo, por medio del Espíritu Santo, reconcilia a toda la humanidad. Como hombre, Jesucristo estaba trayendo a toda la humanidad a Dios y Dios estaba trayendo a sí mismo a toda la humanidad. Romanos 5.2 nos habla un poquito acerca de esto. Dice, Romanos 5.2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice que hemos obtenido acceso por fe a su gracia. Esta traducción nos dice que por medio de la fe hemos tenido acceso. En otras traducciones de la Biblia nos dice que por nuestra fe. Sin embargo, ahí existe un problema muy serio en la iglesia moderna. Esto es que existe una confusión porque la realidad no es nuestra fe la que nos ha traído a este acceso. Al contrario, es la gracia la que nos ha traído al lugar de fe. Aquí podríamos poner el ejemplo de quién vino primero, la gallina o el huevo. Yo tengo la respuesta, la gallina fue primero y puedo responder que fue la gallina porque Dios creó las cosas vivientes y después se reprodujeron. Eres un recipiente de gracia porque has creído en Él o por tu fe en Él. Esa es la pregunta. O tienes fe porque un día provocó que tú conocieras su gracia. La razón por la cual nosotros, te voy a explicar, tenemos fe en nuestro Padre es por causa de su gracia y ha provocado que se levante en nosotros. Es muy importante esto porque si logramos entender que el verdadero evangelio de la gracia, podemos salir al mundo y exponer la realidad de su gracia por lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros. No es nuestra fe en Él, sino más bien su fe en nosotros, que opera a través de nosotros. Así es que hablaremos de esa buena noticia y no de las malas noticias. El Evangelio significa buenas noticias. Sin embargo, cuando nosotros distorsionamos el mensaje por la tradición popular en la iglesia evangélica, no proclamamos buenas noticias, sino más bien noticias potenciales. Por lo tanto, son malas noticias a los que nosotros llamamos buenas noticias. Entonces le decimos a las personas lo que Dios hará si ellos creen, en lugar de decirles lo que Dios ha hecho y ahora créanlo. Es muy diferente yo hablarle a una persona de lo que Dios va a hacer que de lo que Dios ya ha hecho y que simplemente creemos de lo que Dios ya ha hecho. Las buenas noticias equivalen a la palabra evangelio. Sin embargo, las malas noticias es una doctrina de compromiso. Y esta gira alrededor de poder entender la salvación que es llevada bajo una transacción que depende de nosotros. Si tú haces esto, entonces Dios hará aquello. Esa es una doctrina del compromiso. Por ejemplo, decimos, Él te perdona y ahora hará muchas cosas para ti si tan solo crees. Ya hay un compromiso de por medio. Desde las iglesias conservadoras o liberales, desde las denominaciones que hemos venido conociendo a través de los siglos en nuestro continente, viene la idea de que si nosotros hacemos algo para Él, entonces Él hará algo por nosotros.
Sin embargo, todo eso es contrario a lo que realmente el Evangelio significa. Esa doctrina teológica de compromiso insulta la cruz de Jesucristo. En vano murió Cristo. Quiero mostrarte dos verdades que nunca encontrarás en la iglesia primitiva. Por ejemplo, nunca encontrarás a nadie en la iglesia primitiva haciendo la oración del pecador. Simplemente no la vas a encontrar. Si puedes encontrar algo en la iglesia primitiva, sería la declaración del carcelero cuando habla con Pablo estas palabras: ¿qué necesito hacer para que mi casa sea salva? Pablo responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sin embargo, a través de la iglesia primitiva nos damos cuenta que la gente no tomaba la comunión o se bautizaba para que fuesen salvos. Pensar que usted tiene que hacer una transacción legítima es tener la tendencia de que la salvación depende de nosotros mismos. ¿Qué depende de nuestra oración, de nuestro compromiso? Eventualmente ese compromiso, esa oración, nosotros mismos, estamos siendo la transacción. Y sugiere que la cruz de Jesucristo en realidad no ha sido consumada, y para que sea consumada requiere un poco de nuestro apoyo o de lo que nosotros podamos decir o hacer. Pablo lo llamó a esto el evangelio pervertido. Sin embargo, aquí vemos que el evangelio son buenas noticias, por lo tanto Pablo lo llama otro evangelio. Si la obra consumadora de Cristo Jesús dependiese de la voluntad y de la decisión y del compromiso de los seres humanos para que fuese todo un éxito, en realidad sería un fracaso eterno, porque las Escrituras nos dicen, Romanos 3:11, que nadie busca a Dios. Nosotros no le buscamos a Él. Él nos buscó primero a nosotros. Romanos 9, versículo 15 y 16 nos dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de ti, no depende de mí, no depende de lo que tú hagas o lo que yo pueda hacer. Depende de Él. No depende del que quiere o del que hace su voluntad o del que se compromete o de aquel que corre a las cosas de Dios. Dios ha decidido tener compasión y misericordia. Cuando ves la palabra voluntad, en el griego significa para ser resuelto, determinado, con propósito, desear, querer algo. Eso significa la voluntad. Sin embargo, la Biblia nos acaba de decir que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Todo siempre depende de Dios, quien ha tenido misericordia sobre la humanidad. Por lo tanto, el mensaje de la cruz es que Dios nos persigue, Dios nos sigue y Dios nos atrapa en su amor, porque nosotros éramos los que estábamos perdidos. Él fue quien llegó a nosotros para salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, no vamos a proclamar una doctrina de compromiso, porque esta doctrina de compromiso es una doctrina pervertida, es una doctrina fuera de lo que Dios estableció, porque la doctrina pura no es una doctrina de compromiso, sino que es una doctrina de la cruz. Cuando Pablo dijo que por medio de la fe tenemos acceso a esta gracia, él dijo que nosotros nos gloriamos en la gloria de Dios, no en nuestra propia gloria. La palabra gloria viene del griego doxa, que significa opinión. Podemos también ver la gloria de Dios como algo brillante, resplandeciente, pero la gracia también es como un diamante que tiene diferentes ángulos, y por lo tanto poder decir que nosotros nos gloriamos en la cruz, en la opinión de qué o de quién, en la opinión del Padre, de lo que dice del Hijo en la cruz del Calvario. Gracias a todo esto, todos hemos sido atraídos en unión por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y somos hijos adoptados por causa de Él.
porque las Escrituras nos dicen que mientras aún éramos pecadores y débiles, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, cuando no teníamos nada, Él vino a morir por nosotros y a darnos todo. Así que nosotros creemos no para que se haga una realidad, sino porque ya es una realidad. Te voy a repetir esto, a nosotros creemos, no para que se haga una realidad, sino porque ya es una realidad. Jesucristo no solamente vino a rescatar a algunos, sino que vino a buscar a aquellos que estaban perdidos, y eso significa que vino a reconciliar a todos y a salvar a todos. Muchas personas me dicen, bueno, las personas no tuvieron que creer para ser afectados por Adán. ¿Por qué me haces pensar que ahora yo tengo que creer para ser afectado por Jesús? El detalle aquí es que yo no tengo que creer en Jesús para ser afectado. Yo fui afectado por Jesús incluso sin haber creído. Sin embargo, es importante creer para poder experimentar y poder disfrutar los beneficios al respecto. La doctrina de la cruz dice que depende de Dios y de lo que hizo Jesucristo. Eso es verdadero. La doctrina de la cruz te lleva entonces a entender que no hay una transacción, que tú no puedes ofrecer nada, sino que Él te lo ofrece todo, absolutamente todo. Al final, siempre depende de Él. Nos vemos en el próximo video.